Hola, espero que te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida al segundo capítulo de este taller. Hoy día será el turno del concepto de las acciones. Así que te invito a que te prepares porque ya comenzamos. Te quiero hacer una advertencia. Que todo el contenido que yo te muestro en este taller y en este canal, de ninguna manera va a reemplazar una sesión con un coach ontológico. Así que mi sugerencia es que si ese es tu camino, busca un coach ontológico senior y asegúrate que esté certificado. Muy bien, partamos con el concepto de este capítulo. Hoy día revisaremos las acciones. Solo quería recordar que en el capítulo anterior dijimos y afirmamos que los resultados son el criterio de evaluación de todo lo que hacemos. Y estos, hoy día agregamos, que pueden obtener resultados satisfactorios o insatisfactorios. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día nos vamos a centrar aquí. ¿Qué pasa cuando nuestras acciones generan resultados que no nos satisfacen? Por lo tanto, ahí nosotros nos decimos, cuando no tenemos un resultado satisfactorio, vamos a cambiar la forma en cómo actuamos. Entonces, es común preguntarse, bueno, ¿qué nos hace actuar de esa manera? También nos ponemos a preguntar de dónde proviene esa forma en que actuamos. Pero creo que una de las preguntas que más nos hacemos es, ¿qué tenemos que hacer para que esos resultados cambien? Entonces, acá yo les quería mostrar que existen algunos factores que condicionan estas acciones. Aquí hay algunos, los que son visibles de la acción humana. Aquí hay algunos, pueden ser otros, pero creo que acá podríamos llegar a un consenso. Tenemos aquellas que son las predisposiciones biológicas. Muchas veces lo podemos relacionar con temas que los cuales tenemos talento, no tenemos talento, se nos hace más fácil o más difícil. Por lo tanto, tenemos una predisposición biológica a ciertas acciones. Por lo tanto, si nosotros queremos cambiar una acción, tenemos que saber cuáles son esas predisposiciones biológicas. Luego tenemos lo que conocemos como la adquisición de competencia o también el aprendizaje. Hoy día no nos vamos a centrar en profundidad en el aprendizaje. Luego tenemos las herramientas. Acá también le podemos llamar los cambios de tecnología, que no son adquisición de competencia. Un buen ejemplo puede ser si yo quiero clavar un clavo en una mesa. Primero lo hacía, por ejemplo, con una piedra, que me demoraba un buen rato, me puedo haber pegado en los dedos. Pero cuando adquiero un martillo, voy a clavar ese clavo de manera más rápida y quizás de una manera mucho más satisfactoria. El resultado va a ser satisfactorio. Luego tenemos los factores emocionales. Aquí hay algo bastante relevante. Sí tiene que ver de la manera en que actuamos la motivación por hacer algo. Entonces ahí vayan preguntándose dentro de las cosas que ustedes podrían cambiar y quizás ni siquiera planteemos hoy día recién cambiarlo, sino que digamos si podemos tener una motivación distinta o si necesitaríamos una motivación distinta. Luego tenemos como quinto factor nuestras habitualidades. Es muy común enfrentar situaciones que creemos que son similares con una batería de repertorio de acciones. Es como una caja de herramientas. Si enfrentamos una situación en particular y ya la hemos vivido antes y nos resultó, vamos a actuar de la misma manera. Empezamos a tener un repertorio de acciones. Además tenemos algo que es bastante relevante. Podemos tener un mismo resultado, pero la acción a ejecutar se puede hacer de varias maneras. Por lo tanto, sí es importante la forma en que se ejecutan las cosas. Entonces, a estas los llamamos, recuerden, las condiciones visibles de la acción humana. Ahora, aquí podríamos empezar a preguntarnos algo que es bastante relevante. ¿Por qué en algunas situaciones cambiamos algo y viene el resultado de inmediato el que nos satisface, pero en otras empezamos a cambiar distintas situaciones, pero los resultados no llegan, o al menos el resultado es satisfactorio? Pasa mucho en las organizaciones. Dice, bueno,
vamos a hacer un proyecto, una iniciativa, un equipo distinto, pero no llegan los resultados. Entonces ahí planteamos esto que es súper importante, que el comportamiento humano no es lineal. Eso quiere decir que para alcanzar un resultado, y si modifico una acción y me funciona, no necesariamente para otros resultados esas mismas modificaciones van a funcionar. Eso no sucede usualmente. Entonces ahí siempre viene la pregunta, luego de que decimos, bueno, ¿por qué esto me funciona y esto otro no? O cuando empezamos a comparar, yo quiero lograr ese resultado, he hecho todo por lograrlo, pero no puedo. Entonces muchas veces empieza esta declaración, entonces el problema soy yo. Es que yo no puedo hacer tal cosa, yo soy de esta manera, no podré jamás hacer esto. Entonces viene algo que viene mucho de nuestra cultura occidental, decir, bueno, así ha sido siempre. Por lo tanto viene la resignación. Nosotros queremos ir en contra de la resignación, decir, bueno, así soy yo y no puedo cambiar. Por lo tanto declaramos, no hay nada más que hacer y nos quedamos ahí. Entonces la acción no va a cambiar, no hay nada más que hacer, ya lo he hecho todo. Entonces ahí viene una buena pregunta que nos tenemos que hacer. Y te la invito a que te la hagas. Es, bueno, si revisamos estos condicionantes visibles, las condiciones visibles de la acción humana, ¿existen otros condicionantes? Aquí la respuesta es categórica, es sí, sí existen. Quizás no son tan simples de visualizar en el día a día como los que te acabo de mostrar, como estos 5 que te acabo de mostrar. Pero sí es súper alentador que existe la manera, este observador que estamos siendo, que hemos sido, seremos, de la manera en que vemos las cosas, vamos a hacer acciones. Por lo tanto, aquí hay una nueva condicionante. Luego tenemos otra condicionante importante, que son los sistemas que hemos pertenecido. Los sistemas a los que pertenecemos. ¿Y por qué no hablar en un futuro de los que perteneceremos? Entonces sí, existen otras condicionantes. Entonces acá, en esta imagen, quizá va a complementar esto que se acuña muy popularmente, que es decir, oye, si quieres resultados distintos, haz acciones distintas. Sí, eso es verdad, pero no es todo. No nos podemos quedar solamente ahí, sino que existen otras condicionantes y te los acabo de presentar. Lo más seguro que ya hiciste la conexión. En el modelo OSAR, desarrollado por Rafael Echeverría y que te lo presenté en el capítulo anterior, también tenemos estos conceptos, el observador y los sistemas. Y recuerda, eso lo vamos a ir viendo en los próximos capítulos. Muy bien, ahora nos toca trabajar. Para eso te quiero proponer lo siguiente. En una hoja en blanco, en un cuaderno, o recuerda, si lo quieres hacer en el computador o en el teléfono, no pasa nada. Lo importante es que tengas una conversación contigo mismo. Entonces, en una hoja en blanco, vas a escribir y definir la dimensión por la cual quieres hacer este trabajo. Por ejemplo, quiero evaluar o quiero escribir acerca de mi relación laboral, de cómo me llevo con mis compañeros, cómo es con mis compañeros, con mi jefe, con mi jefa. Tú lo defines. Puede ser en tu relación personal. Puedes decir, quiero ver y evaluar y escuchar y conversar conmigo mismo sobre la relación de pareja que tengo. Tú defines la dimensión, pero lo importante es que la escribas. Luego de eso, aquí va a ser muy importante para el punto 2, que tengas a la mano lo que escribiste, y si no lo escribiste no pasa nada, lo que conversaste en el capítulo anterior. Porque ahora te toca declarar la satisfacción de esos resultados. Declara si es que la dimensión que tú escogiste están satisfechos. Y si le quieres agregar algo más, coloca por qué. Ahí puedes decir, porque me lo había planteado como objetivo, no lo logré, etc. Tú lo defines. Para eso revisa si quieres el contenido del capítulo anterior. Luego, con ese trabajo ya hecho, vas a describir estos 5 condicionantes visibles que te mostré. Describir cuáles están presentes en ti que permitieron las acciones que ahí generaron el resultado. Describe en detalle
Si puedes, si quieres, si lo sientes, escribe además aquellas cosas que debieses cambiar en cada una de esas dimensiones para que exista un resultado diferente. Y después, por último, y esto va a ser muy importante también para el próximo capítulo, declara si estás resignado o resignada a esos resultados, dado que las acciones que has hecho han sido variadas, muchas, ya has cambiado todo y dices, bueno, ya no tengo nada más que hacer. Por lo tanto, me resigno. ¿Ok? Es muy importante que lo declares. Con eso ya escrito y con esa declaración, lo vamos a guardar y lo vamos a dejar para nuestro próximo capítulo. Porque recuerda, no solo existen estos condicionantes visibles, existen otros que están ocultos y que vamos a revisar en nuestro próximo capítulo, que es el observador que somos y en el sistema que estamos inmersos. Así que te invito a que sigamos. Seguimos avanzando en el contenido de este taller. Te quería invitar, si es que este tema te resulta interesante, que te suscribas al canal y que además actives las notificaciones, porque con eso me ayudas muchísimo. Además, así no te pierdas ninguno de los videos que yo voy a estar subiendo semana a semana. Te invito además que coloques tus comentarios, porque así yo te los puedo responder personalmente. Ahora, esto no acaba, continuamos con el taller y espero que nos veamos en el próximo capítulo.